Bien, abrimos los telones, señoras y señores, para dar inicio al desarrollo de nuestra clase de Historia del Perú, a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Esta clase va dirigida a los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección A. Bien, vamos a empezar entonces de la siguiente manera, conociendo la historia del Perú. Vamos a ir de la mano conjuntamente con quinto año de secundaria, trabajando siempre el nivel pre, y de la mano para hacer un repaso hasta un determinado contenido. Por esa razón, en esta tarde de hoy jueves, vamos en este momento a hablar acerca de las nociones básicas de historia. Bien, vamos a hablar entonces de las nociones básicas de historia, formulando la siguiente pregunta. ¿Qué es la historia? Miren ustedes, la historia, mis apreciados estudiantes, es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia, Alexander Espino? ¿Por qué razón la historia es una ciencia? Porque tiene un método para su estudio. ¿Y cuál es la conclusión de esto? Llegar a la verdad. Miren ustedes, el propósito de la historia es reconstruir el pasado de la humanidad a través de llegar a la verdad de los hechos. ¿La historia es una ciencia? Sí, profesor, ya lo sé, de carácter social. ¿Por qué razón, Patrick Chumpitas? ¿Por qué razón la historia es una ciencia de carácter social? Porque tiene como sujeto principal al hombre y a toda la sociedad en su conjunto. El hombre es protagonista, Lucas, el hombre es protagonista de todo acontecimiento histórico. Miren ustedes, esta clase pasará a la historia. A las 2:31 de la tarde ya seremos parte de la historia. Miren usted, ¿quiénes son los protagonistas? Los estudiantes del cuarto año de secundaria, sección A, y tu modesto profesor César Uribe. Entonces, profesor, la historia es una ciencia de carácter social que estudia en forma ordenada y verídica el pasado de la humanidad. Eso es muy importante tener en consideración. Entonces, la historia es una ciencia que nos enseña a conocer nuestro pasado. No hay otra ciencia que hable del pasado. ¿Y por qué razón se encarga de estudiar el pasado? ¿Para qué queremos saber el pasado? El doctor Jorge Basadre Grothman dice, todo aquel que aborrece o desprecia la historia está condenado a cometer los errores de ella. Y es verdad, tenemos que conocer la historia para no caer otra vez en el error. ¿Me entienden? Por esa razón se enseña historia. Se enseña historia para que nuestros corazones se hinchen de patriotismo, de amor a la patria, de sentimiento histórico, para que nuestros corazones se hinchen cada vez que veamos nuestro glorioso pabellón nacional, lo más sagrado del Perú, lo más íntimo del Perú, la prenda más íntima del Perú, es la bandera. Y a la bandera se le respeta. Y a la bandera se le rinde honores. A la bandera se le rinde respeto. Qué lamentable. Solamente la sacamos en fiestas patrias. Sacamos en el mes de julio y a veces ni siquiera la planchamos. Toda arrugada, la colocamos no en un asta, en un palo de escoba o en un tubo.
Y pobre bandera. Acabó julio y nuestra bandera sigue flameando ahí. Llegamos a diciembre, sigue la bandera, pobre bandera. Eso tenemos que cambiar. ¿Me entienden ustedes? Por esa razón se dice historia. Que cuando se cante el himno nacional, se cante a viva voz. Que cuando se cante el himno nacional, nadie debe hablar, nadie debe conversar, nadie debe distraerse. Eso es lo que nos falta. Tenemos que peruanizar al Perú. Y la única forma es tomar conciencia. Y la única ciencia que te enseña a tomar conciencia es esta, la historia. ¿Entendieron? Patrick Chumpitas, ¿me entendió, hijo? ¿Sí, Patrick? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Ya estás en cuarto año. Parece que fue ayer. Ya están a nivel de prepromoción. Debra Muñoz. Entonces, la historia es una ciencia de carácter social que estudia en forma ordenada y verídica el pasado de la humanidad. Listo, profesor. La historia recoge nuestro pasado, el cual sirve para configurar el presente y para transmitirlo a las nuevas generaciones. Oye, impresionante. Nadie se imaginaba, ni yo como profesor, tengo más de 23 años como profesor, nunca me imaginé dictar una clase sentado. Yo detestaba ver a un profesor que dicte una clase sentado. El profesor, su clase en pie, durante las horas de trabajo, durante las horas de labor. Miren usted, pero ahora tengo que dictar sentado mi clase. Nunca me imaginé dictar mi clase a través de la pantalla, a través de un monitor, a través del sistema, a través de una aplicación Zoom. Nunca nos imaginamos. Estos señores, esta nueva experiencia la vamos a transmitir a nuestras futuras generaciones. Contigo, con esto van a ser 2 años. Te has pasado tercero y te vas a pasar cuarto a través del sistema virtual. ¿Te acuerdas cuando estábamos en clase? Cuando tocaba el timbre, cuando venía el auxiliar entregando los cuernos de control, cuando había cada recreo. Miren ustedes, se extraña. Este nuevo acontecer en donde somos protagonistas con mascarilla en la calle, manteniendo el distanciamiento social, esto será parte de la historia. Yo estoy seguro que el próximo año, los años que se avecinan, todo esto será recordado, mal y bien recordado. ¿Cuánta gente dejó de existir? ¿Sí? Y hasta ahora no podemos bajar la guardia. Debemos de cuidarnos. Ojo, hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Y todo esto, en este escenario, nosotros, los alumnos de cuarto y el profesor César Uribe, somos los protagonistas de esta historia. Entonces, profesor, esto vamos a transmitirlo a las generaciones futuras. La historia de una civilización está constituida por la historia de cada persona. Así aparecieron los Chumpitas Gutiérrez. Los Chumpitas Gutiérrez tienen una historia familiar. Oiga, los Uribe de la Cruz tienen una historia familiar. Y cada uno de nuestras familias tiene una historia familiar. Mamá conoció a papá, papá conoció a mamá, los dos decidieron unir sus vidas y producto de esa unión vinieron a este mundo lindas y lindos bebés. Nosotros, todos hemos venido a este mundo por amor. Nadie vino de casualidad. ¿O alguien vino de casualidad? No. Todos hemos sido planificados. ¿Cómo que Oscar? No. ¿Qué pasa? Todos hemos venido a este mundo por amor y con amor, por supuesto. Y entonces a eso me refiero. Cada familia
tiene su propia historia. ¿Estamos claros en esto? ¿Sí? Patrick, Lucas, Debra, ¿estamos claros? Perfecto. Seguimos entonces. Señores, la historia es amante del orden y la persona tiene que ser también amante del orden. Si no hay orden, ya fuimos. Vamos a fracasar. La llave del éxito es el orden, señores. Si no somos ordenados, olvídate, ya fuiste. La historia también es ordenada y la historia tiene que ordenar todos esos acontecimientos y lo ha ordenado a través de una periodización o periodificación. Miren ustedes, para facilitar el estudio de la historia, esta se va a dividir en periodos y edades, los cuales van a ser tiempos donde se van a resaltar distintas características. Es así como hablamos de un primer periodo, mi apreciado Alexander Espinosa. Hablamos de un primer periodo, el periodo más largo de toda la historia. ¿Saben cómo se llama? ¿Cómo se llama, Alexander? Grítalo fuerte, hijo, a viva voz. ¿Cómo? La prehistoria. 2 puntos, anótale en su examen a Alexander, por favor. Los primeros 2 puntos. La prehistoria. ¿Cuándo se inicia la prehistoria? Kiara, ¿cuándo se inicia la prehistoria? Se inicia desde la aparición del hombre en la faz de la tierra hasta que se descubre la escritura. No escuché, profesor. Desde la aparición del hombre en la faz de la tierra hasta que se descubre o aparece la escritura. ¿Y cómo apareció el hombre en la tierra? Es un tema de gran discusión. Es una controversia hasta el día de hoy. Esto se puede estudiar a través de teorías. Y acá tenemos que resaltar a la teoría, miren ustedes, materialista de Carlos Darwin, en donde dice que el hombre es producto de la evolución. Acá tenemos que resaltar la teoría espiritualista, en donde dice que el protagonista principal para la aparición del hombre es la fe, que un ser divino creó al hombre, lo hizo de barro, le dio un soplo de vida y luego creó a la mujer con sus costillas. La fe. Y acá tenemos que recoger también la teoría dualista de Juan Pablo II, el Papa, en donde habla que todo hombre es espíritu y materia, ¿cierto? ¿Con cuál nos quedamos? De cada uno depende. Es una controversia. Sea A, sea B o sea C, el hombre aparece en la faz de la tierra. Fue la creación más perfecta. El hombre, nosotros. Miren ustedes, el hombre, desde la aparición del hombre a la tierra hasta que se descubre en la escritura, todos esos acontecimientos, como dijo mi querido Alexander, son acontecimientos de la prehistoria. Y la prehistoria tiene un representante máximo, tiene un padre. Y al padre de la prehistoria se le conoce con el nombre de Boucher. ¿Con qué nombre se le conoce, Alexander? Boucher. ¿Con qué nombre? ¿Cómo? Boucher. 2 puntos más para Oscar. Oscar, por favor, Alexander, ya tiene 4 puntos. Miren ustedes. Y luego viene, ¿qué cosa? La historia. Y la historia se da desde que el hombre descubre la escritura hasta nuestros días. O sea, una cosa es pre y otra cosa es historia. La prehistoria desde que aparece el hombre hasta que se descubre la escritura. Y la historia desde que se descubre la escritura hasta nuestros días. ¿Quedó claro? Y para identificar todo esto, nos presentamos o se presenta una edad antigua, una edad media, una edad moderna y una edad contemporánea. Hablemos de la primera, una edad antigua. Esta se da desde la aparición de los primeros escritos, documentos, hasta la caída del Imperio Romano, parte occidente.
Estamos hablando del año 476 después de Cristo. ¿Quiénes invaden Roma? A ver, 2 puntos a que responde. ¿Quiénes invaden Roma? Los bárbaros. Bárbaros. Habían 2 grupos de bárbaros. Los bárbaros de Europa, los francos, los vándalos, los suevos, ¿sí, señor? Los germanos, los arios, y había vándalos de Asia. Los mongoles, los tártaros mongoles y los hunos. ¿Cuáles eran los más bravos? Los hunos. Y entre los hunos, con H, había un líder que decía, grábate bien, pregunta de examen, decía, por donde pasa mi caballo, no volverá a crecer ni una hierba más. ¿Quién decía esto? 5 puntos al examen. Vamos. ¿Cómo se llamó el bárbaro que decía, por donde pasa mi caballo, no volverá a crecer ni una hierba más? Este no creía ni en su madre. ¿De quién estamos hablando? Se gana 5 puntos. Vamos. 5 puntos. Harold Suárez. Emily Guzmán, Joana Cochachin, Renzo Piaca, José Giulia. A ver, se llamó nada más y nada menos, pregunta de examen, ¿eh? Atila, profe. ¿Perdón? Atila. Atila. Por favor. Atila. ¿Qué decía Atila? Por donde pasa mi caballo, no volverá a crecer ni una hierba más. Impresionante. Los romanos invaden Roma. ¿Y por qué fueron llamados, por qué fueron llamados bárbaros? Los bárbaros invaden Roma. ¿Por qué fueron llamados bárbaros? Primeramente, este grupo humano vivía a las afueras de Roma. Vivía en las altas montañas. Tenían una vida, miren ustedes, una vida miserable, una vida desordenada. Eran delincuentes, asaltantes, se peleaban, se mataban entre ellos, se dedicaban al pillaje, al hurto. Y los romanos decían, ¡oh, qué bárbaro! Y de ahí aparece el concepto de los bárbaros, por la forma como vivían. Y esos bárbaros bajan de las altas montañas a la ciudad de Roma y van a introducirse a Roma. Por eso cuando se estudia en Historia Universal, Arnold Toynbee, el Basadre en el Perú, se estudia 2 tipos de invasiones. Una invasión pacífica y una invasión violenta. Dice que como los romanos tenían todo, estaban cansados de tener todo, lo que querían, les entró el ocio, les entró la flojera. Y en lugar de barrer su casa, ellos, no, contrataron sirvientes. Esos sirvientes fueron los bárbaros. Van ingresando a Roma poco a poco, haciendo limpieza, haciendo cuidados, mandatos, hasta que poco a poco, sin darse cuenta, conocieron todos los movimientos de los romanos. Y cuando los romanos se dan cuenta, era demasiado tarde. A ese tipo de invasión, según el doctor Arnold Toynbee, se llama invasión de tipo pacífica. Y la invasión violenta, profesor, ya fue el conflicto, la guerra, la lucha que desencadenaron los bárbaros, tanto de Europa y tanto a la fuerza. Y es así como Roma se viene abajo. Y es así como Roma se viene abajo. La caída del Imperio Romano de Occidente, año 476, marca la Edad Antigua. Ahora hablemos de la Edad Media. ¿Cuándo se inicia la Edad Media? Patrick, se inicia desde que desaparece el Imperio Romano, parte Occidente,
hasta la caída de Constantinopla por los turcos maometanos. ¿Usted escuchó hablar de Mahoma, Patrick? ¿Sabe quién es Mahoma? No, ¿Sabe? no, profesor. El señor que vive en la esquina. No, Patrick. Mahoma. No, él no es el señor Campos. Mahoma. ¿Usted sabe quién es Mahoma? Fue el impulsor, el gestor, el profesor del islamismo. Miren ustedes, Mahoma, el gran profeta, y su Dios, ¿cómo se llamó el Dios que impulsó Mahoma? Alá, el Dios de los árabes. Alá, ¿no? Y su profeta Mahoma, y su Biblia, el Corán. ¿Qué dice Mahoma? Que todo árabe, para ser árabe, tiene que tener como mínimo 4 mujeres. Como que qué rico, dice Oscar. No, 4 mujeres para ser árabe. Miren ustedes, como mínimo un harén de mujeres. Eso permite el Corán y el islamismo. Entonces, profesor, para Hispanoamérica no fue 1453, fue 1492, fecha en la cual se descubre ¿qué cosa? América, entre comillas, porque acá podemos lanzar la teoría, ya estás en 4º año, Harold Suárez, acá podemos decir quién descubre a quién. ¿Qué quiero decir? Dicen por ahí que se descubrió América el 12 de octubre de 1492, pero ¿quién descubre a quién? ¿Quién fue el protagonista, entre comillas, de este gran descubrimiento? Un genovés, nacido en 1451, presumiblemente, llamado Cristóforo Colombo, más conocido como Cristóbal Colón. Cristóbal Bellido, no. Cristóbal Bellido, nuestro alumno. Colón. Colón. Cristóbal Bellido ya terminó el colegio, hijo. Cristóbal Colón. Miren ustedes. Cristóbal Colón llegó a nuestro continente, pero murió sin saber que había llegado a América. Cristóbal Colón juró por su mamá que había llegado a América y nunca llegó a América, que había llegado a las Indias y nunca llegó a las Indias, llegó a América. Por eso que después de la muerte de Cristóbal Colón aparece Américo Vespucio, coge las cartas navegantes de Colón e internacionaliza el descubrimiento que Colón había hecho y bautiza el nuevo continente con su nombre, Américo, América. Colón llegó, entre comillas, a las Indias con 3 carabelas. ¿Cómo se llamaron? ¿Te recuerdas? 2 puntos. Vamos. La Pinta, la Niña y la Santa María. La Pinta, la Niña y la Santa María. La Pinta, la Niña y la Santa María. 2 puntos a Sebastián Carvajal. La Niña, la Pinta y la Santa María. ¿Y tú sabes por qué Colón bautizó a sus carabelas con ese nombre, mi apreciado Sebastián? ¿Sabes? ¿Por qué razón Colón le dio nombre a su barco, la Niña, la Pinta y la Santa María? Dicen que la reina Isabel la Católica, muy religiosa ella, le dijo a Colón, anda a la casa de Dios, anda, entrégate al Señor. Y Colón va. Colón entra a la casa de Dios, cae de rodillas, está orando Colón, y en eso escucha pasos. Colón se distrae, mira al lado izquierdo y era una hermosa mujer. ¿Y saben lo que dijo Colón? ¡Oh, pero qué niña! ¡Oh, qué pinta! ¡Oh, Santa María, perdóname! Y luego cuando la reina Isabel la Católica le dice, ¿has pensado con qué nombre vas a bautizar a tus embarcaciones? No, mi reina, pero algo que te haya pasado hoy en día. Sí, yo estuve en la casa de Dios, estuve orando y luego me perdí la atención porque vi una hermosa mujer y pronuncié Niña, Pinta y Santa María. Así se llamarán tus carabelas.
Y es por esa razón que así llevan las carabelas en nombre de Cristóbal Colón. Colón estuvo a bordo de la embarcación llamada Santa María. ¿Y saben con qué gente vino Colón? ¿Saben qué gente se subió en las embarcaciones de Colón? La gente sana no quiso venir con Colón. No, digo, no. Era un viaje de aventura sin punto de llegada. Colón estaba preocupado. ¿Y saben a dónde fue Colón para conseguir gente y para que lo acompañara en sus viajes? A los penales y a las cárceles. Y a todos los presos les dijo, van a ser libres, pero me acompañas. Era la orden de los reyes. Y toda esa gente, lo peor, se subió a la Niña, a la Pinta y a la Santa María. Oye, partieron del puerto de Cádiz. Miren ustedes, partieron del puerto de Cádiz en agosto y van a llegar el 12 de octubre. De agosto a octubre, señores, se acabó el agua, se acabó el vino, la comida. La gente quería linchar a Colón en las embarcaciones. Colón estaba preocupado, lo querían linchar. La gente que traía era de lo peor. Hasta que un 12 de octubre, en un amanecer del 12 de octubre, Colón estaba durmiendo, bien escondido. Y en eso escucha que alguien dice, tierra, tierra, tierra a la vista. Colón no lo podía creer. Se despertó Colón, fue a cubierta, subió al mástil, cogió los binoculares y efectivamente se acercaban a tierra. Colón cayó de rodillas y dijo, me ha salvado. Llegaron a la primera isla. Esa isla se llamó Guananí. Lo primero que hizo Colón cuando pisó esa isla, dijo, te llamarás San Salvador, porque lo salvaron a Colón. Lo salvó a Colón, la gente que venía lo iba a linchar. Luego Colón llega a Haití, la bautiza con el nombre de la Española, luego pasa a Cuba, la bautiza con el nombre de Juana, y así sucesivamente Colón va llegando a todo nuestro continente americano, pensando, Colón juraba por su mamá que había llegado a las Indias, y no había llegado a las Indias, había llegado a nuestro continente. Seguimos. La Edad Moderna abarca, dicen, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa, 1789. Señores, en todo el mundo ha habido muchas revoluciones. En todo el mundo ha habido muchas revoluciones. ¿Sí, señor? Pero la Revolución Francesa fue la más importante de todas. ¿Saben por qué razón? Porque en todas las revoluciones del mundo, escúchame bien, porque en todas las revoluciones del mundo siempre el protagonista ha sido el pueblo. El pueblo se rebeló porque quería tener lo que no tenía. En todas las del mundo. Pero acá en Francia, ¿saben quién se rebeló? La gente que lo tenía todo a favor del que no tenía. Impresionante. ¿Quién hizo la revolución acá? Lucas. La revolución en Francia la protagonizó la gente que tenía todo a favor de los que no tenían. Miren ustedes qué gran ejemplo. ¿Quiénes hicieron la Revolución Francesa? Los grandes enciclopedistas, los grandes ilustradores, como por ejemplo Diderot, Alembert, Montesquieu, Juan Jacobo Rousseau, Adam Smith, Emilio Voltaire y muchos más. Ellos hicieron la revolución en Francia. Por eso que la revolución de Francia es para quitarse el sombrero. Es de aplausos, es de gran ejemplo. Hasta este tiempo dice que abarcó la Edad Moderna. Estamos hablando del siglo XV al siglo XVIII. ¿Me entendieron?
¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Alexander, Sí, Patrick, William. Sí, profesor. sí. Perfecto. Sí. Entonces, profesor, hablemos, antes de concluir la primera parte, de la edad contemporánea. La edad contemporánea va a abarcar desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Por eso que acá he colocado algunos acontecimientos de gran importancia, como por ejemplo a un gran personaje ahí que protagonizó tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, el derrumbamiento de las Torres Gemelas, la guerra de las trincheras y muchos acontecimientos más que marcaron historia. Sí, señor. Y acá puedo citar, si hablamos del Perú, nuestra gloriosa independencia nacional. Estamos cumpliendo 200 años. Estamos en el bicentenario después de haber sido proclamada nuestra gloriosa independencia nacional, aquel 28 de julio de 1821, por el generalísimo don José de San Martín. Cumplimos 200 años, Patrick, de haber sido proclamada nuestra independencia. Por eso nunca perdamos ese sentimiento, ese corazón hinchado por el Perú. ¿Me entendieron? ¿Sí? Entonces, mis apreciados estudiantes, desde el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿en qué siglo estamos, Patrick? ¿En qué siglo estamos? Patrick. En el siglo XXI. Perfecto, un punto para En Patrick. el siglo XXI. Muy bien, perfecto. Siglo XXI. Correcto. Entonces, hasta este tiempo es lo que corresponde a la edad contemporánea. Bien, vamos a hacer un pequeño receso. Nos vemos en la segunda parte de nuestra clase. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en unos minutos. Gracias.